Bueno, os voy a contar cómo pasó todo. He estado saliendo con esta chica, Olivia, durante unos 4 años. Es increíble. Divertida, inteligente, muy tranquila. Siempre conectamos de maravilla. ¿Sabéis qué pasa cuando conoces a alguien y, de repente, sientes que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección? Pues así era con ella. Nos conocimos en una fiesta aleatoria en el centro de Madrid a la que nuestros amigos nos arrastraron casi a la fuerza. Ninguno de los dos tenía ganas de estar allí, pero acabamos hablando toda la noche en un rincón sobre películas de serie B y recuerdos raros de la infancia. Avancemos un par de años. Yo ya tenía claro que quería pasar el resto de mi vida con ella. A los 2 años de relación, estaba convencido de que era la elegida. Empecé a ahorrar para un anillo en condiciones, pensando en lanzarme cuando estuviera en una mejor situación económica. Quería ser responsable y no hacer las cosas a medias. Olivia se merecía una propuesta como Dios manda y yo no quería estar agobiado por el dinero justo el día después del sí. Así que el año pasado, tras trabajar como un animal y sentir que por fin tenía mi vida bajo control, o al menos que el barco no se estaba hundiendo, decidí que era el momento ideal. Estaba entusiasmado, casi eufórico. Y no era solo una paranoia mía. Olivia y yo habíamos hablado de matrimonio antes y ella parecía estar muy por la labor. Siempre decía que no se veía con nadie más y que su plan de futuro pasaba por construir una vida juntos. Sentía que no me lanzaba a ciegas a una piscina vacía. Planeé la propuesta en una cala perdida de la Costa Brava. Aunque vivimos en Madrid, ese lugar era sagrado para nosotros porque allí fue donde, en nuestro primer viaje como pareja, decidimos que lo nuestro iba en serio. Ambos somos de perfil bajo, así que buscaba algo íntimo. Nada de numeritos públicos, ni cenas en restaurantes caros con media ciudad mirando. Solo nosotros. Recuerdo aquel primer viaje como si fuera ayer. No teníamos ni un duro, así preparamos un picnic humilde con lo que compramos en el súper, unas latas de cerveza y nos sentamos en la arena a hablar hasta que el aire refrescó y tuvimos que abrazarnos. Fue perfecto en su sencillez. El día de la propuesta estaba nervioso de muerte, con el corazón en la garganta. Estaba seguro de que diría que sí, pero un paso así siempre impone. Compré un anillo precioso, organicé el viaje al detalle y me aseguré de que estuviéramos en la orilla justo al atardecer, porque a Olivia los cielos de la costa la vuelven loca. El cielo se puso de un tono rosa y púrpura espectacular, parecía una señal del destino dándome el visto bueno. Caminábamos por la orilla, con el sonido de las olas de fondo, hablando de cualquier tontería, cuando me detuve en seco. Le cogí la mano, la miré a los ojos y empecé a soltarle todo el discurso que llevaba ensayando meses sobre cuánto significaba para mí. Le dije que era mi hogar, que la amaba y que no podía imaginar un solo día de mi vida sin ella a mi lado. Me puse de rodillas sobre la arena húmeda, saqué la cajita con el anillo y le pedí, con la voz un poco temblorosa, que se casara conmigo. Aquí es donde todo el sueño se desmoronó. Me miró fijamente, con una expresión indescifrable, y no dijo ni una palabra durante lo que me pareció una eternidad. Luego, con una calma que me heló la sangre, soltó. Quiero casarme contigo, pero ahora no. Me quedé a cuadros, totalmente descolocado. Mi cerebro se bloqueó y no procesaba la frase. Allí seguía yo, hincando la rodilla con el anillo en la mano, sintiéndome como un auténtico idiota delante del mar. Quiero casarme contigo, pero ahora no. ¿Qué clase de respuesta es esa? Se me cayó el alma a los pies y el frío de la arena me caló hasta los huesos. Dijo que no estaba lista para el compromiso formal todavía, que necesitaba más tiempo para asimilarlo. Pero no me dio ninguna explicación lógica ni motivos reales. Fue como recibir un puñetazo directo al estómago, pero no quise montar un número ni arruinar la noche más de lo que ya estaba. Forcé una sonrisa amarga y dije: vale, lo entiendo. Pero la verdad es que no entendía absolutamente nada. Habíamos proyectado una boda, una vida entera.
Y de repente, cuando me expongo de verdad, recibo un rechazo a medias que duele más que un no rotundo. Traté de convencerme de que quizás solo necesitaba espacio. Yo mismo había esperado un año para tener mis ahorros en orden, así que intenté ser empático. Me dije a mí mismo que no era para tanto. Pasamos el resto de la noche fingiendo una normalidad inexistente, pero el ambiente se había vuelto pesado, casi irrespirable. No dejaba de darle vueltas a la cabeza. ¿Me había precipitado? ¿Acaso no la conocía tan bien como yo creía? Me tragué mis dudas y no le pregunté nada más para no parecer un pesado o un desesperado. Dejé pasar el tema y me repetí 1000 veces que no era un problema grave. Pasé todo el año siguiente fingiendo que no pasaba nada, pero la espina seguía clavada ahí dentro, infectándose poco a poco. Cada vez que salía el tema del matrimonio en alguna cena con amigos, sentía un pinchazo de dolor en el pecho. Seguíamos pareciendo felices. Viajamos, salíamos de copas, reíamos. Así que supuse que ella acabaría llegando a ese punto de madurez tarde o temprano. Esa fue mi primera propuesta. No salió como en las películas, pero lo dejé correr porque la quería con toda mi alma. Lo que no podía imaginar es que aquel ahora no era solo el principio de una grieta mucho más profunda que acabaría por rompernos del todo. Pasó otro año entero tras aquel primer intento fallido en la costa. Durante esos 12 meses, las cosas a veces se sentían extrañas, como si camináramos sobre un cristal muy fino que podía quebrarse en cualquier momento. Nunca volvimos a tocar el tema de aquel quiero casarme contigo, pero ahora no. Ingenuamente, pensé que tendríamos una conversación seria y profunda a las pocas semanas, pero el silencio se instaló entre nosotros. Yo, por mi parte, no quería ser el que abriera la veda para no parecer un desesperado o un tipo que presiona más de la cuenta. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me carcomía la duda. Vale, ¿esto va a pasar de verdad alguna vez? Estamos cerca de la frontera de los 30 años y llevamos 4 compartiendo techo y vida. A estas alturas de la película, o lo sabes con certeza o no lo sabes nunca. A pesar de todo, mi optimismo, o mi terquedad, me llevó a planear una segunda propuesta. Me convencí de que quizá la primera fue demasiado sencilla, casi improvisada, y que esta vez necesitaba crear un escenario tan especial que no dejara margen a la duda. Esta vez decidí involucrar a un par de nuestros mejores amigos. No quería una multitud ni un espectáculo de esos que salen en los vídeos virales, porque sé que a Olivia le horroriza ser el centro de atención, pero pensé que el apoyo de la gente que nos quiere le daría la seguridad necesaria para dar el paso. Reservé un rincón exclusivo en el Jardín Botánico de Madrid, cerca de una fuente neoclásica impresionante, rodeada de rosas de 1000 colores y una vegetación exuberante. Muy romántico, casi de época. Olivia vive obsesionada con las plantas. Tenemos el piso lleno de potos y suculentas que yo siempre acabo matando por descuido, así que el botánico me pareció el santuario perfecto para nosotros. El plan era redondo. Cena tranquila en un restaurante acogedor de la zona de retiro y luego un paseo casual hasta el jardín, donde nuestros amigos ya habrían preparado un camino de velas y pétalos. Esa noche yo estaba atacado de los nervios, con el pulso a 1000. Rezaba por dentro para que no se repitiera el guión del año anterior. La cena fue de 10, reímos con ganas, compartimos una buena botella de vino y, por un momento, me sentí el tipo más afortunado y optimista del mundo. Al terminar, sugerí dar el paseo y ella aceptó encantada. Cuando llegamos a la fuente, el lugar estaba de ensueño, iluminado tenuemente. Le cogí las manos, sentí su calor y volví a soltarle ese discurso que me salía del alma sobre nuestro futuro y cómo estaba listo para ser su marido. Ella empezó a llorar en silencio y yo sentí un subidón. Ya está, esta vez sí que sí. Me puse de rodillas por segunda vez en mi vida, saqué el mismo anillo y le pedí matrimonio con toda la esperanza que me quedaba. Y entonces, como una pesadilla recurrente, soltó las mismas palabras. Todavía no. No me lo podía creer.
¿Otra vez? Sentí un segundo puñetazo, pero esta vez fue directo al hígado. El dolor fue mucho más agudo, más real. Me levanté del suelo intentando mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando, y le pregunté simplemente por qué. ¿Qué es lo que te detiene realmente?, le dije con la voz cargada de frustración. Ella me miró con esos ojos empañados y repitió el mantra del año pasado. Que quería estar segura de que lo nuestro funcionaría para siempre, que no se sentía lista para el peso del compromiso. Ahí fue cuando la tristeza mutó en enfado. Le pregunté directamente si había otra persona, si su familia o sus amigas le estaban metiendo ideas raras en la cabeza. No tenía sentido lógico. Llevábamos 4 años de convivencia casi perfecta. ¿Cómo podía no tenerlo claro después de 1.400 días juntos? Ella negó con la cabeza, asegurando que no era por nadie más, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Ese fue mi punto de ruptura. Había esperado un año entero respetando sus tiempos. Me había dejado la piel para que todo fuera impecable. Y allí estaba yo, otra vez con la rodilla hincada en un jardín precioso, escuchando un rechazo disfrazado de prórroga. Me sentí como un payaso. ¿Cuántas veces tenía que humillarme preguntando lo mismo? ¿Cuánto tiempo de mi vida valía su indecisión? Se lo solté a la cara. Le dije que si después de 4 años seguía sin estar segura de mí, yo ya no tenía nada más que ofrecerle. No podía seguir manteniendo mi vida en pausa, esperando una validación que nunca llegaba. Ella no supo qué responder, solo balbuceó de nuevo lo del tiempo. Y ahí estallé, no con gritos, sino con la frialdad de quien se rinde. No puedo seguir así, Olivia. Te quiero con locura, pero no voy a seguir exponiendo mi corazón para que me digas que no una y otra vez, le dije. En ese momento vi cómo se le desencajaba el rostro, por fin entendió que no era un berrinche, que hablaba en serio. Empezó a sollozar con desesperación y a suplicarme que no me marchara. Fue entonces cuando soltó la frase que lo arruinó todo. Vale, de acuerdo, me casaré contigo. Por favor, no te vayas. Aquello fue lo que más me dolió y lo que más me cabreó de toda la noche. Solo estaba dispuesta a dar el sí porque veía las maletas en la puerta, porque tenía miedo de que la dejara en ese mismo instante. No era una decisión nacida del amor o del deseo de unirse a mí, sino del pánico a la soledad. No se sentía real, era un pacto forzado. Ni siquiera tuve fuerzas para responder. Me di la vuelta, la dejé allí llorando junto a la fuente y me largué. Tenía el corazón hecho añicos y lo único que necesitaba era huir de ese jardín que se había convertido en mi propio patíbulo. Después de aquel desastre en el jardín botánico, supe que algo se había roto de forma definitiva dentro de mí. Ya no podía, ni quería, volver a ponerme la máscara y fingir que todo seguía igual. Durante un par de días me sentí completamente perdido, vagando por el piso como un fantasma. 4 años es una parte muy importante de la vida, y una voz en mi cabeza me preguntaba si de verdad quería tirarlo todo por la borda, pero otra voz, más fría y lúcida, me decía que ella nunca llegaría a estar lista. Casi no crucé palabra con Olivia al día siguiente. Ella se instaló en la habitación de invitados, lo cual era nuestra señal muda para gestionar las crisis. Darnos un espacio que a veces parecía un océano. Normalmente, tras una noche de distancia, acabábamos sentándonos a hablar y arreglándolo, pero esta vez yo no tenía fuerzas ni ganas de buscar una reconciliación artificial. Al final de la semana, la tensión era ya insoportable. Nos sentamos en el sofá, frente a frente. Fue ella quien rompió el hielo, pero yo fui directo al grano. Le solté exactamente cómo me sentía. Que no podía seguir siendo el espectador de su indecisión, esperando a que ella decidiera si yo era suficiente para un futuro compartido. Si después de 4 años viviendo juntos no tenía una respuesta, dudaba mucho que la tuviera alguna vez. Ella se quedó callada una eternidad, evitando mi mirada. Luego, con un hilo de voz, repitió:
Te quiero. De verdad que quiero estar contigo. Pero es que todavía no me siento lista para el matrimonio. Ahí estaba otra vez la maldita frase de Marras. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te frena después de tanto tiempo? Insistí. Suspiró y me confesó que el matrimonio le parecía un compromiso demasiado grande y que le aterraba precipitarse en algo de lo que no estuviera 100% segura. Y en ese preciso instante, todo se volvió nítido. Lo entendí por fin. El problema no era la institución del matrimonio, ni el banquete, ni los papeles. El problema era que no estaba segura de mí. Y eso dolió mucho más que cualquier rechazo previo. Podría haber aceptado que alguien fuera alérgico a las bodas, pero que después de 4 años no supiera si yo era la persona adecuada para envejecer. Eso era otra historia. Le lancé la pregunta definitiva. ¿Vas a estar segura de mí alguna vez? Me miró a los ojos y, por primera vez, el silencio fue su única respuesta. Se quedó observando sus propias manos, incapaz de decir un sí que no fuera mentira. Ahí tuve la confirmación que necesitaba. Me levanté y, con el corazón en un puño pero la voz firme, le dije. No puedo seguir con esto. Te quiero, pero si a estas alturas no sabes lo que sientes por mí, no voy a quedarme a esperar eternamente a que cambies de opinión. Olivia empezó a llorar de forma desconsolada y volvió a suplicarme que no me fuera. Me casaré contigo, te lo juro, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo, repetía como un mantra. Pero ese era el núcleo del asunto. Yo no quería una esposa que se casara conmigo por pánico a perderme o por la inercia de no quedarse sola. Quería a alguien que estuviera emocionada, que deseara ese futuro tanto como yo. El matrimonio por miedo es una cárcel, y ese no es el tipo de vida que yo quería para ninguno de los dos. Esa misma noche hice la maleta con lo básico y me fui a casa de mi amigo Kyle. Mientras cerraba la puerta, sabía que no había vuelta atrás. Se había acabado. La semana siguiente fue un auténtico calvario. Ella me bombardeó a llamadas, pero no descolgué hasta que me sentí con la mente lo suficientemente fría. Tuvimos una de esas conversaciones telefónicas incómodas en las que los silencios pesan más que las palabras. Ella me rogaba que volviera, que lo intentáramos de nuevo, y yo le decía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Era irónico. Yo pidiendo tiempo, igual que ella, pero los motivos no podían ser más distintos. Yo no dudaba de mi amor por ella, simplemente intentaba aprender a vivir con el hecho de que ese amor no era suficiente para sostenernos. Entonces empezó el acoso digital. Sus amigos, sus padres e incluso conocidos comunes empezaron a escribirme mensajes incendiarios. Al parecer, la versión que ella había difundido era que yo la había dejado tirada solo porque no quería casarse todavía. Por supuesto, me crucificaron. Me llamaron inmaduro, egoísta y capullo por mandar a la mierda 4 años por un simple detalle de organización. No entendían que no era por la fiesta o el anillo, era por su falta de certeza sobre nuestra unión. Por suerte, mis amigos más cercanos se mantuvieron a mi lado. Ellos habían visto mi esfuerzo, mis ahorros y mi ilusión, y sus palabras fueron lo único que me impidió sentirme como el villano de la película. Una semana después, volví al piso para recoger el resto de mis pertenencias. Ella no estaba, lo cual agradecí infinitamente. No habría soportado otra escena de llanto. Empaqué mis libros, mi ropa y mis recuerdos, dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y salí de allí por última vez. 4 años resumidos en unas cuantas cajas. Me dolió horrores, una punzada física en el pecho, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Me merecía estar con alguien que no tuviera que pensárselo 2 veces para decir que me quería en su vida para siempre. Pensé que al cerrar la puerta de aquel apartamento por última vez me sentiría liberado de inmediato, como si me hubiera quitado una armadura pesada, pero la realidad fue distinta. Todo se sentía denso, como si caminara bajo el agua.
El golpe de realidad no me dio de verdad hasta que me vi sentado en el sofá de Javi, mi amigo, al que antes llamé caí por error en mis pensamientos, con la bolsa de deporte a mis pies y el silencio de una casa ajena rodeándome. Javi es un tío de oro de esos que no hacen preguntas incómodas y simplemente te ponen una caña o una Coca-Cola delante cuando ven que tienes la mirada perdida. Me dejó quedarme en su habitación de invitados y pasamos las primeras noches matando el tiempo con la Play o viendo películas de acción de esas que no te obligan a pensar. Ayudó, claro que ayudó, pero Olivia no me lo puso fácil. Me escribía casi a diario. Empezó con mensajes lacrimógenos de te echo de menos y no puedo dormir sin ti, pero pronto pasaron a ser mensajes cargados de frustración. Me decía que era un irracional, un inmaduro por no querer sentarme a arreglar lo nuestro. Según ella, estaba tirando 4 años de amor a la basura por una rabieta sobre una tontería. Aquello me ponía de los nervios. Me costaba horrores ignorarla porque una parte de mí seguía enamorada de su recuerdo, pero mi parte racional me recordaba a gritos que esto no iba de una boda pomposa, sino de su incapacidad para apostar por mí al 100%. A las 2 semanas, el tono cambió. Recibí un mensaje suyo que ya no destilaba rabia ni desesperación. Era algo sencillo, casi gélido. Ahora lo entiendo todo. Lo siento de verdad. Espero que encuentres a alguien que te dé esa seguridad que yo no supe darte. Sé feliz. Fue lo último que supe de ella en mucho tiempo. Pasaron los meses y empecé a pillarle el truco a eso de la vida en solitario por Madrid. No voy a decir que todo fuera mágico ni que me sintiera un soltero de oro, pero la vida era más fácil, más ligera. Ya no me despertaba con ese nudo en el estómago que te da cuando sabes que algo en tu relación está fallando pero no quieres admitirlo. Me mudé a mi propio apartamento cerca de la zona de Delicias pequeñito, pero era mío, con mis reglas y mis plantas, que, por cierto, conseguí mantener vivas. Me centré a tope en el trabajo, me apunté al gimnasio para quemar adrenalina y recuperé el hábito de salir con mis amigos de toda la vida. Poco a poco, las piezas de mi vida volvieron a su sitio. Pero justo cuando crees que ya has pasado página del todo, la vida, que es muy puñetera, decide ponerte a prueba. Un viernes noche estaba con Javi en un bar de Malasaña, tomando unas cañas y jugando una partida de billar. La noche iba de lujo. Risas, buena música y ese ambiente vibrante de Madrid que tanto me gusta. De repente, Javi puso una cara rara, como si hubiera visto un fantasma. Oye, tío. No mires ahora, pero Olivia está aquí. Me quedé helado, con el taco de billar a medio camino. No la había visto en meses. Sabía por amigos comunes que estaba saliendo con alguien, que se estaba dejando ver, pero una cosa es oír el rumor y otra muy distinta tener la realidad delante de tus ojos. Respiré hondo, contuve el aliento y miré de reojo hacia la barra. Allí estaba ella. Se veía radiante, con ese brillo en los ojos que solo tenía cuando estaba realmente cómoda. Estaba sentada con un chico, se estaban riendo, compartiendo unos nachos y tomando algo. Se les veía bien. Felices. ¿Y sabéis qué fue lo más curioso? Que no me dolió como yo esperaba. Me dio un vuelco el corazón, sí, un pequeño espasmo de nostalgia, pero no sentí ese vacío absoluto ni esas ganas de salir corriendo. Miré a Javi, le hice un gesto de complicidad y le dije: estoy bien, de verdad. Es mi turno, ¿no? Sigamos jugando. Y así fue. Sin dramas, sin escenas, sin lágrimas. No fue fácil ignorar su presencia del todo, claro. Cada vez que levantaba la vista entre tiro y tiro, los veía allí, disfrutando de su burbuja. No eran celos lo que sentía, sino una mezcla extraña de melancolía y alivio. Una parte de mí siempre guardaría un rincón para ella, pero otra parte mucho más grande se alegraba infinitamente de no ser yo el que estaba allí sentado, forzando una seguridad que ella no sentía.
Verla con otro fue, en cierto modo, el último clavo en el ataúd de nuestra historia. Significaba que el ciclo se había cerrado para ambos. Ella también había pasado página. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en el balconcito con un refresco y me puse a pensar en lo mucho que había cambiado mi mundo en solo un año. 12 meses atrás, estaba planeando un futuro eterno con ella en una playa de la Costa Brava. Ahora, ella era solo un recuerdo agridulce, una lección aprendida. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz absoluta conmigo mismo. La gente sigue adelante, el mundo no se para, y eso es lo más sano que hay. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome más ligero que nunca. Suena a cliché de película barata, pero fue como si me hubieran quitado una losa de cemento del pecho. Ya no le guardaba rencor, ni a ella ni a sus amigos que me llamaron de todo. Empecé a salir más, a conocer gente nueva sin la presión de buscar la elegida a la primera de cambio. Me di cuenta de que todavía tengo mucho que descubrir sobre quién soy yo cuando no estoy intentando complacer a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, estoy conforme con el lugar en el que estoy y con la persona que veo en el espejo. Me muevo hacia adelante, despacio, pero con el paso firme. Mi vida no es perfecta, pero he aprendido que la perfección es aburrida y que las cicatrices te enseñan a no tropezar con la misma piedra. ¿Quién sabe qué me deparará el próximo capítulo? Supongo que habrá que esperar, vivir y dejar que la vida me sorprenda. Y esta vez, no tengo prisa por saber el final. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Me llamo Manuel Romero. Tengo 44 años y, hasta hace apenas 3 meses, vivía bajo la firme convicción de que había logrado forjar una vida envidiable. He dedicado 17 años de mi vida a Talleres Industriales Martínez, escalando hasta convertirme en el electricista jefe. Es un trabajo de los de antes. Honesto, con un sueldo digno que permite llegar a fin de mes sin asfixias y con la seguridad de cotizar cada hora a la seguridad social. Es el tipo de empleo sólido que te da los cimientos para construir un hogar, mantener una casa en un barrio tranquilo y acomodado de las afueras de Madrid y asegurar que tu hijo reciba una educación de calidad, sin que le falte de nada. Me casé con Elena hace 15 años, yo tenía 29 y ella 24, rebosante de una energía que me cautivó al instante. Era hermosa, ambiciosa y, como decimos aquí, más lista que el hambre. Nuestro hijo, Adrián, llegó hace 9 años para completar lo que yo creía que era un círculo perfecto. Pensé que lo teníamos todo resuelto, que el camino estaba trazado. Qué equivocado estaba. La ceguera del hombre satisfecho es el peor de los vicios. El día que mi mundo saltó por los aires empezó con la rutina de cualquier otro martes. Terminé mi turno en el taller antes de lo previsto porque logramos rematar un proyecto de cableado industrial de gran envergadura antes de la fecha límite. Salí con el ánimo alto, con ganas de darle una sorpresa a Adrián. Pensaba recogerlo del colegio y llevarlo a tomar un helado artesano mientras dábamos un paseo. Giré con mi coche en nuestra calle poco después de las 4 de la tarde. Ya estaba visualizando la escena, decidiendo si pediría turrón o chocolate. Fue entonces cuando lo vi. Un imponente Mercedes clase G negro, un G-Wagon impecable que brillaba bajo el sol madrileño, estaba aparcado justo delante de mi valla, bloqueando el vado permanente del garaje con una arrogancia absoluta, como si las leyes de tráfico y la propiedad ajena no existieran para su dueño. Los cristales eran tan oscuros que no dejaban ver nada, pero la vibración del motor sugería movimiento en su interior. Se me revolvieron las tripas. Vivíamos en una zona de clase media alta, pero uno no estaciona un vehículo de casi 200.000 euros invadiendo un vado ajeno a menos que pretenda marcar territorio de forma deliberada. Aparqué unos metros más allá y bajé del coche con movimientos lentos, midiendo la situación. Antes de que mis dedos rozaran la verja de mi propia casa, 2 tipos salieron del Mercedes.
Vestían trajes de corte italiano, de esos que valen más que mi sueldo de medio año. Ambos tenían ese físico inconfundible de portero de discoteca de la calle Serrano. Hombros de armario, cuellos inexistentes y una mirada gélida que buscaba intimidar antes de mediar palabra. Se interpusieron físicamente entre mi puerta y yo, cerrándome el paso. ¿Puedo ayudarles en algo?, pregunté, forzando una calma que mi pulso empezaba a traicionar. La puerta del conductor se abrió con un clic seco y salió ella. Elena, mi mujer. Me sostuvo la mirada sin un ápice de remordimiento, sin una sombra de duda, como si aquella emboscada fuera el trámite más natural del mundo. Entonces apareció él por el lado del pasajero. Un hombre alto, de sienes plateadas, probablemente en sus 40 y pocos, luciendo un traje que no solo gritaba dinero, sino un poder absoluto sobre el entorno. Sebastián Moretti. El nombre me golpeó como un mazazo. Lo había visto en las secciones de Economía y Sociedad, un pez gordo de la promoción inmobiliaria con hilos directos en los despachos más influyentes de la capital. Manuel, dijo Elena, y su voz sonó tan fría y profesional como la de un notario. Tenemos que hablar. Sebastián rodeó la mole de metal negro y se colocó tras ella, apoyando una mano de forma posesiva en la parte baja de su espalda. No era un apoyo, era una marca de propiedad. El gesto fue lento, calculado para que yo sintiera cada milímetro de esa traición. Tu mujer está conmigo ahora, sentenció Moretti. Su acento italiano era sutil, elegante, pero portaba la autoridad de quien no admite réplicas. Su sonrisa era la de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Hemos venido a recoger sus pertenencias personales. Mi presencia aquí es solo para garantizar que esta transición sea civilizada y fluida. Miré a Elena de arriba abajo, buscando desesperadamente un rastro, un solo gesto de la mujer con la que había compartido cama y vida durante 3 lustros. Elena, ¿qué demonios es esto? ¿Qué clase de espectáculo estás montando? Es exactamente lo que ves, Manuel, respondió ella cruzándose de brazos, con una altivez que nunca le había conocido. Me voy. He comprendido que merezco mucho más de lo que esta vida puede ofrecerme. Mucho más de lo que tú podrías darme jamás. En ese momento, uno de los guardaespaldas, un tipo con el cuello curtido y una cicatriz que le partía la ceja izquierda, dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio vital. El señor Moretti quiere que las cosas queden claras desde el principio, soltó con una voz que parecía el crujido de la grava. Ella está bajo nuestra protección. Tenemos órdenes de romperte un par de costillas si decides que hoy es un buen día para cometer una estupidez. Considéralo una medida preventiva, nada más. El segundo matón sonrió, haciendo crujir los nudillos de sus manos enormes, como quien calienta antes de un partido. Sentí la rabia bullir en mi pecho, una descarga de adrenalina caliente y afilada. Pero si algo aprendí durante mis años de servicio en la Legión, antes de cambiar el fusil por los alicates de electricista, es que la rabia es un arma de doble filo. Solo sirve si sabes domarla y dirigirla. Dejé que una sonrisa lenta, carente de cualquier calidez, se dibujara en mis labios. A ver si he procesado bien la información, dije en un susurro, clavando mis ojos en los de Moretti. Si mi mujer ha decidido tirar por la borda 15 años y traicionar todo lo que levantamos juntos, es su cuenta y su riesgo. Pero has cometido el error de traer a estos 2 payasos para amenazarme en la puerta de mi propia casa. La seguridad en el rostro de Sebastián flaqueó un instante, apenas un parpadeo. Es solo un seguro, Romero. Negocios, nada personal. En mi casa, todo es personal, repliqué. Luego, desvié la mirada hacia los 2 gorilas. ¿De verdad queréis que este martes termine mal para vosotros, chavales? No esperaron a responder. El tipo de la cicatriz, confiado en su envergadura, se lanzó primero con un derechazo abierto, uno de esos golpes de bar que buscan el espectáculo más que la eficacia.
Lo esquivé con la fluidez que te da el hábito. 17 años subiendo a cuadros eléctricos y manejando tensión en posturas imposibles habían mantenido mis reflejos y mi elasticidad intactos. Me agaché lo justo para sentir el aire del puñetazo pasando sobre mi cabeza y, aprovechando el impulso de mi ascenso, clavé mi codo con la fuerza de un pistón directamente en su plexo solar. El aire abandonó sus pulmones con un silbido agónico y se dobló sobre sí mismo como una silla de camping barata, desplomándose en el asfalto mientras luchaba por volver a respirar. El segundo matón intentó entrar por mi flanco derecho. Pivoté sobre mis talones con la memoria muscular de los años de instrucción en el tercio, atrapé su muñeca a mitad del golpe y, usando su propia inercia contra él, giré el brazo con una torsión seca. Lo estampé de cara contra el capó del Mercedes. El sonido del metal crujiendo bajo su peso fue seco y satisfactorio. Se deslizó lentamente hasta el suelo, aturdido, dejando un rastro de vaho en la pintura impecable del coche. Todo el encuentro duró apenas 10 segundos. Sebastián Moretti retrocedió instintivamente hacia la seguridad del vehículo, con la cara pálida y la arrogancia evaporada. «Mira, Romero, ha debido de haber un malentendido», balbuceó, intentando recuperar la compostura. «Aquí no hay malentendidos que valgan», lo corté, acortando la distancia hacia el con paso firme. «Has venido a mi casa, has invadido mi propiedad y me has amenazado de muerte frente a mi puerta. Ha sido la peor decisión de tu carrera». Elena, que hasta entonces observaba con una frialdad quirúrgica, finalmente mostró una grieta. El pánico cruzó su rostro al ver a sus seguros fuera de combate. «Manuel, basta. Por favor», dijo con la voz temblorosa, aunque no sé si por miedo a mí o por la humillación de Moretti. «Solo déjanos ir. No compliques más las cosas». La miré de verdad, intentando reconocer algo de la mujer que amaba en esa desconocida que se refugiaba tras un tipo que acababa de enviar sicarios a por mí. «¿Dónde está Adrián?», pregunté, y mi voz sonó como un trueno contenido. Ella desvió la mirada hacia el final de la calle. «Está con mi hermana, en su casa». «Está bien, Manuel, de verdad. Te has llevado a mi hijo sin mediar palabra, como si fuera una maleta». Las palabras salieron bajas, cargadas de un peligro latente. «Nuestro hijo necesitaba estabilidad, un entorno que tú no puedes darle con tus cables y tus turnos», replicó ella, recuperando parte de su altivez. «No este caos que vas a provocar». Sebastián, viendo que yo no iba a golpearlo si se mantenía quieto, recobró algo de voz, aunque no se alejó ni un centímetro de la puerta del coche. «Romero, seamos civilizados. Elena ha tomado una decisión vital y legal. Pelear en la calle como un animal no cambiará el resultado. Fuera de mi propiedad». Ahora mismo, dije cada palabra como si estuviera remachando un clavo en su ataúd social. Se subieron al Mercedes a toda prisa. Los dos matones, uno sujetándose las costillas y el otro cojeando visiblemente, se arrastraron hasta el interior del vehículo. Mientras el motor de 150.000 euros rugía y se alejaba, Elena no miró atrás ni una sola vez. Me quedé allí, plantado en la entrada, viendo cómo 15 años de matrimonio se disolvían como el humo de un escape. Al entrar en la casa, el silencio me golpeó como un bofetón. Se sentía vacía, extraña, despojada de su alma. Faltaba la mitad de la ropa del armario, su ordenador había desaparecido del escritorio y, lo que más me dolió, habían descolgado nuestras fotos de las paredes, dejando esos fantasmas rectangulares de pintura más clara donde antes hubo sonrisas. Lo había planeado con una frialdad aterradora, sacando sus cosas poco a poco durante semanas sin que yo, el idiota que trabajaba 10 horas al día para pagarlo todo, se diera cuenta. Llamé a mi hermana, María, con las manos aún temblando por la adrenalina. «Necesito que me hagas un favor, María», dije en cuanto descolgó. «¿Puedes venir a casa y quedarte conmigo unos días?» «Manuel, ¿qué pasa?» «Me asustas», respondió ella. «Todo. Ha pasado todo. Te lo explicaré cuando llegues».
A la mañana siguiente, me presenté en Talleres Industriales Martínez. Necesitaba la rutina, el olor a ozono y metal para no hundirme en el pozo de mi propia casa. Conocía cada cable y cada rincón de esa nave era mi refugio tras 17 años de servicio impecable. Sin embargo, antes del descanso para el bocadillo, mi supervisor, Tomás, me citó en su despacho. Evitaba mi mirada, jugueteando nerviosamente con un bolígrafo. Manuel, tenemos una situación complicada, dijo tras cerrar la puerta. ¿Qué pasa, Tomás? Si es por el proyecto de ayer, ya está todo verificado. Se removió en su silla, incómodo. La dirección ha recibido una llamada de la oficina central de Sebastián Moretti. No sabía que era inversor del grupo y que ahora tiene un asiento en el consejo de administración. Ha pedido reestructuraciones inmediatas en el taller. Me estás despidiendo por un capricho personal de ese tipo, no fue una pregunta, fue una sentencia. Tomás parecía realmente hundido. He dado la cara por ti, Manuel. Sabes que eres el mejor jefe que hemos tenido, pero la orden viene de muy arriba. Mis manos están atadas. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los 17 años que le había regalado a esa empresa. Recogí mis herramientas de la taquilla en un silencio sepulcral. Mis compañeros lo intuían, algunos intentaron acercarse, pero solo pude negar con la cabeza. ¿Cómo explicarles que el nuevo amante de mi mujer era lo bastante poderoso como para quitarme el pan con un simple chasquido de dedos? Al llegar a casa, el buzón escupió un sobre de color sepia. Era la demanda de divorcio, presentada por Elena hacía 3 días. Pero no venía sola. Adjunta había una orden de alejamiento temporal basada en acusaciones de maltrato verbal y amenazas graves. Mentiras fabricadas, pero selladas judicialmente. Y lo más destructivo. Se le otorgaba la guardia y custodia cautelar de Adrián con fijación de domicilio en el de la madre. Se me prohibía cualquier tipo de contacto con mi propio hijo sin su consentimiento expreso. Me senté a la mesa de la cocina, rodeado por la blancura de esos folios legales. En menos de 24 horas, Sebastián Moretti me había arrebatado mi mujer, mi sustento y mi hijo. Entonces, el teléfono vibró en la mesa. Un número desconocido. ¿Señor Manuel Romero? Preguntó una voz femenina, firme y profesional. Soy la inspectora Carmen Soler, de la Policía Nacional. Necesito que comparezca para prestar declaración sobre un incidente violento ocurrido ayer en su domicilio, denunciado por el señor Sebastián Moretti. ¿Qué tipo de denuncia? Logré articular. El señor Moretti ha presentado una denuncia por agresión con lesiones graves. 2 de sus empleados de seguridad están ingresados en el hospital con partes de lesiones que incluyen fisuras óseas y traumatismos. Solté una carcajada amarga que resonó en la cocina vacía. Ellos vinieron a mi puerta a amenazarme, inspectora. Fue defensa propia. Eso no es lo que figura en el atestado inicial, respondió ella con una pausa significativa. ¿Va a venir voluntariamente o prefiere que enviemos una patrulla? Iré yo. ¿Necesito llevar abogado? Es su derecho constitucional, señor Romero. Y visto el perfil del denunciante, se lo recomiendo encarecidamente. Colgué y marqué el número de Alberto Esteban. Fuimos uña y carne en el instituto y ahora era uno de los penalistas más brillantes de Madrid. Alberto, dije en cuanto escuché su voz, necesito ayuda. Me han tendido una trampa y me están quitando la vida a pedazos. Alberto me citó en su despacho de la calle Serrano, una de esas oficinas de techos altos y suelos de madera que crujen con elegancia. Cuando le detallé el despido improcedente y la denuncia por lesiones, se frotó las sienes con evidente preocupación. Manuel, tienes que entender a quién nos enfrentamos. Sebastián Moretti no es solo un promotor inmobiliario con dinero, es un hombre con hilos en la administración pública y en las grandes constructoras que mueven el PIB de este país. Si ha decidido hundirte, no va a usar un mazo,
va a usar todo el peso del sistema judicial. Esa denuncia por agresión es solo la punta del iceberg. Los informes médicos de sus seguratas han sido redactados para que parezcan lesiones graves, con secuelas. Como el juez se lo crea, no hablamos de una multa, hablamos de una condena penal que podría llevarte a prisión. ¿Y qué pasa con Adrián? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba hasta casi impedirme respirar. Elena se lo ha llevado a un paradero que desconozco y me ha endosado una orden de alejamiento basada en calumnias. De la custodia nos encargaremos en el juzgado de familia, pero ahora mismo necesito que seas un bloque de hielo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni te acerques a 100 metros de ella. En España, con una denuncia de este tipo, cualquier gesto puede ser interpretado como quebrantamiento de condena y acabarías en el calabozo antes de que yo pudiera decir recurso. Deja que yo sea el único que hable con su abogado. Pasaron 2 semanas de un silencio asfixiante. Sin ingresos y con mis cuentas corrientes bloqueadas cautelarmente por la demanda de divorcio, empecé a sentirme como un animal acorralado. Pero entonces, el pasado volvió para echarme una mano. Recibí una llamada de Paco, un antiguo compañero de mi unidad en la Legión que ahora se ganaba muy bien la vida en el sector de la inteligencia corporativa y la seguridad privada. Manuel, he tirado de la manta con lo que me pediste sobre Moretti, me soltó Paco sin preámbulos. De cara a la galería es un santo, un mecenas del arte, pero sus promociones en la Costa del Sol huelen a blanqueo desde kilómetros. Y hay algo más. Algo sobre tu mujer, Elena. O mejor dicho, Lucía. ¿Lucía? ¿De qué me estás hablando, Paco? Elena se cambió el nombre legalmente en el registro civil hace 16 años, justo antes de que vuestros caminos se cruzaran. Y agárrate, Manuel. Tiene una hija. Una niña de 12 años llamada Sara que vive bajo una identidad discreta en un internado de élite en Suiza. ¿Y sabes quién sufraga todos los gastos, desde el uniforme hasta el seguro médico? Sebastián Moretti. Se me detuvo el corazón. ¿Una hija? Elena y yo llevábamos 15 años casados. Eso significaba que cuando nos conocimos, ella ya tenía un bebé o estaba embarazada, y me había ocultado esa parte de su alma durante cada minuto de nuestra vida en común. Todo nuestro matrimonio no había sido más que un montaje, una farsa minuciosamente diseñada sobre los cimientos de una traición previa. Fui a ver a Alberto con estos datos. Él consiguió, mediante contactos que prefirió no revelar, acceder a ciertos registros históricos que Elena creía enterrados bajo llave. Lo que descubrimos fue un pozo de sombras aún más profundo. El padre de esa niña no era Moretti. El padre era un antiguo socio del italiano que desapareció de forma muy conveniente en la Costa del Sol hace una década, justo cuando empezaron a investigar una trama de recalificación de terrenos. Esto es dinamita, Manuel, sentenció Alberto, hojeando los informes. Si podemos demostrar que ella ocultó una identidad y una carga familiar previa para viciar el consentimiento del matrimonio y obtener beneficios económicos, y si vinculamos esos pagos de Moretti con una estructura de ingeniería fiscal para el blanqueo, tenemos una oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Pero Moretti no se quedó de brazos cruzados esperando nuestro movimiento. Unos días después, mientras caminaba hacia mi coche, un furgón oscuro me cortó el paso. Esta vez no eran matones a sueldo. Eran agentes de la Policía Nacional, de la Unidad de Delitos Económicos. ¿Manuel Romero? Queda usted detenido. Tiene derecho a guardar silencio. La letanía de mis derechos sonó irreal en mis oídos. ¿Bajo qué cargos? Esto es un error. Falsedad documental y un presunto delito de apropiación indebida y fraude a la seguridad social. Me llevaron a la comisaría de Canillas, el complejo policial donde se gestionan los casos más pesados. Resultó que alguien había sembrado archivos comprometidos en el servidor central de Talleres Industriales Martínez. Documentos que sugerían que yo, aprovechando mi cargo de jefe,
había estado desviando fondos a través de compras ficticias de material eléctrico y creando nóminas para trabajadores fantasma. Moretti estaba usando su silla en el Consejo de Administración para fabricar un expediente criminal impecable contra mí. Pasé la noche en un calabozo frío, donde el olor a desinfectante y desesperación se te mete en los poros. El frío del banco de cemento no era nada comparado con la gélida determinación que se estaba fraguando en mi pecho. Me habían arrebatado mi buen nombre, mi honor de trabajador y mi libertad. A la mañana siguiente, Alberto apareció en los locutorios con una expresión sombría. He conseguido que el juez te deje en libertad con cargos, Manuel. Pero la situación ha pasado de crítica a desesperada. El fiscal, presionado por la acusación particular de la empresa, está barajando una petición de 8 años. Y hay algo más. Moretti ha movido hilos para que el juzgado de familia otorgue a Elena la custodia total de Adrián por entorno inestable del padre. Tienen planeado mudarse a Italia el mes que viene, alegando una oferta laboral de Moretti allí. Quieren sacarte a tu hijo del país legalmente. No voy a permitir que crucen la frontera con mi hijo, dije, y esta vez mi voz no tembló, sonó como el impacto del acero contra el yunque. Entonces se acabó el jugar según las reglas, respondió Alberto, deslizándome un sobre por debajo del cristal. Paco encontró esto anoche. Son registros contables de cuentas offshore. Pruebas de que Moretti ha estado sobornando a inspectores de urbanismo en varios ayuntamientos de Madrid para sus nuevos complejos de lujo. Y adivina quién aparece como apoderada y firma los pagos desde esas cuentas fantasma. Elena, susurré, viendo su firma en una copia de un cheque. Elena no era una víctima de la seducción de Moretti. Era su cómplice necesaria, su mano derecha en la sombra y la arquitecta de su imperio de corrupción. La guerra ya no era solo por mi libertad, era por la verdad. El mundo resultó ser mucho más pequeño y peligroso de lo que jamás alcancé a imaginar. Pronto descubrimos que Sebastián Moretti no solo me quería fuera de juego a mí, mi abogado y mejor amigo, Alberto Esteban, también entró en su punto de mira. Moretti no es solo un empresario sin escrúpulos, es un depredador sistémico que devora a cualquiera que ose interponerse en sus planes de expansión. Mientras ultimábamos la estrategia para el juicio penal por la agresión fabricada, la familia de Alberto sufrió un ataque que nos heló la sangre. 2 tipos con pasamontañas intentaron forzar a su esposa, Michelle, a entrar en una furgoneta oscura justo frente a su chalet en las afueras de Madrid, a plena luz del día. Por fortuna, la valiente intervención de unos vecinos que paseaban al perro frustró el rapto, pero el mensaje quedó grabado a fuego en el asfalto. Dile a tu marido que se retire del caso, o la próxima vez no habrá testigos. Alberto, a pesar del terror lógico por la seguridad de los suyos, reaccionó con una terquedad puramente española, esa que surge cuando te tocan lo que más quieres. Michelle, lejos de amedrentarse, fue quien le dio el empujón definitivo con una frase que se me quedó clavada en el alma. Si nos rendimos ahora, Alberto, nuestros hijos crecerán sabiendo que hay que inclinar la cabeza ante el matón que tiene más dinero. No vamos a dar ni un paso atrás. Ese intento de secuestro fue el error de cálculo que la inspectora Carmen Soler estaba esperando. Moretti había sobrepasado una línea roja. Lo que empezó como un turbio proceso de divorcio y una supuesta pelea vecinal se transformó en una instrucción por coacciones, intimidación de testigos y crimen organizado. Carmen movilizó recursos de la Policía Nacional que normalmente solo se despliegan para desarticular cúpulas mafiosas. Sin embargo, el golpe definitivo, el que realmente agrietó el muro de Moretti, vino del corazón de mi propio hogar. Mi hijo, Adrián. Elena me había prohibido cualquier contacto bajo amenaza de cárcel, pero la sangre es más fuerte que los autos judiciales. Adrián, con una astucia que no sabía que poseía, logró escapar de la casa de su tía donde lo tenían prácticamente recluido, y cruzó medio Madrid en metro hasta llegar, llorando y exhausto, a casa de mi hermana María. La audiencia crucial se celebró en los juzgados de Plaza de Castilla. Todo pendía de un hilo.
El magistrado a cargo del caso, el juez García, de quien Paco había descubierto que compartía palco en el Bernabéu y jornadas de caza con Moretti, mostraba una inclinación vergonzosa hacia la versión de Elena. Ella estaba allí, sentada en el estrado con un traje de sastre impecable, interpretando el papel de su vida. La madre coraje y víctima de un marido violento, secándose lágrimas de cocodrilo con un pañuelo de seda. Pero entonces, en un giro que nadie en esa sala esperaba, las puertas se abrieron de par en par. Entró Adrián, de la mano de mi hermana. «Quiero vivir con mi papá», gritó con una fuerza que me desgarró el pecho. La voz de mi hijo de 9 años resonó contra las paredes de la sala con la pureza de la verdad. El novio de mamá es un tipo asqueroso. Intenta comprarme con regalos caros, pero lo odio. Y mamá miente. Me obligaba a decir que estábamos en casa cuando ella se iba con él. Me obligaba a mentirle a mi padre. La sala estalló en un murmullo ensordecedor. El juez, visiblemente incómodo por la presencia del menor, intentó imponer orden, pero la máscara de Elena ya se estaba resquebrajando. Palideció hasta quedar de un color ceniza, mientras Sebastián, sentado en la primera fila con su arrogancia habitual, apretaba las mandíbulas con una furia asesina. Y entonces, llegó la estocada final. Alberto llamó a declarar a Sara, esa hija cuya existencia me habían ocultado durante 15 años. Resultó que Elena había utilizado a la niña como la coartada perfecta para su doble vida. Durante años, me decía que se iba a pasar el fin de semana cuidando a una tía enferma en un pueblo de Segovia, cuando en realidad utilizaba esos viajes para encubrir sus encuentros con Moretti en hoteles de lujo, dejando a Sara encerrada en habitaciones de servicio o bajo el cuidado de extraños. Sara, con la mirada fija en la madre que la había usado como un objeto desechable, relató al tribunal cómo Elena la había abandonado emocionalmente, recurriendo a ella solo cuando necesitaba una tapadera para sus estafas o sus infidelidades. Las mentiras de Elena se desmoronaron como un castillo de naipes ante la mirada atónita del tribunal. Pero esto era solo el principio del fin. El imperio de Moretti estaba a punto de arder, y nosotros teníamos la cerilla. La investigación exhaustiva de la inspectora Carmen Soler, apoyada por la Unidad de Delitos Económicos, reveló una realidad mucho más siniestra que una simple infidelidad. Elena no solo me había traicionado en el terreno personal, ella era el topo de Moretti infiltrado en las entrañas de Talleres Industriales Martínez. Resultó que Sebastián llevaba más de una década maniobrando para monopolizar los contratos de mantenimiento de infraestructuras críticas en toda la Comunidad de Madrid. Elena no llegó a mi vida por casualidad. Hace 15 años fue una pieza colocada con precisión quirúrgica. Mi matrimonio no fue el fruto del azar, sino una operación de espionaje corporativo a largo plazo. Descubrirlo fue como recibir una descarga de alta tensión directamente al alma. Todo lo que habíamos compartido, nuestra casa, los veranos en la costa, el nacimiento de Adrián, estaba contaminado por su doble juego. Mientras yo la abrazaba por las noches, ella esperaba a que me durmiera para volcar la información técnica de mi ordenador y robar los códigos de acceso que Moretti necesitaba para sabotear a la competencia. A cambio, Moretti alimentaba una nómina B en una cuenta opaca en las Islas Caimán. Yo era el escudo humano que ella usaba para ser invisible ante el sistema. 3 meses después de aquella tarde en los juzgados, el mazo de la justicia española cayó con una contundencia ejemplar. La Audiencia Nacional, basándose en las pruebas aportadas por Alberto y la inspectora Soler, dictó sentencia. Sebastián Moretti fue condenado a 18 años de prisión por espionaje industrial, cohecho a funcionarios públicos y conspiración para la agresión. Fue trasladado al centro penitenciario de Estremera para cumplir su pena. Elena, cuya verdadera identidad legal estaba vinculada a una red de estafas en el Levante español y que resultó llamarse Lucía en realidad, fue condenada a 12 años por complicidad necesaria, fraude fiscal y falsedad documental agravada. Recuperar mi buen nombre no fue fácil, pero fue absoluto.
Tras el escándalo, el grupo inversor que compró los activos de Talleres Martínez realizó una auditoría interna y me ofreció el puesto de director de ingeniería eléctrica de la nueva compañía, una posición libre de la sombra de Moretti. La querella por fraude contra mí fue sobreseída de inmediato al demostrarse que las pruebas habían sido plantadas por el equipo de seguridad de Sebastián. Mi permiso de residencia, que Moretti intentó revocar mediante denuncias falsas, fue ratificado y mi camino hacia la nacionalidad quedó libre de manchas. Mi dignidad ya no estaba en venta. Hoy, la vida tiene un color distinto. Vivimos los tres juntos en una casa nueva, un hogar de verdad con vistas a la Sierra de Guadarrama, donde el aire es puro y las mentiras no tienen donde esconderse. Adrián, Sara y yo. Resultó que Sara, tras años de soledad en internados suizos, siempre había soñado con tener un hermano y una familia que no la viera como un estorbo o una tapadera. Adrián, con la generosidad que solo un niño posee, la aceptó como su hermana mayor desde el primer minuto, devolviéndome la fe en el ser humano. Una noche reciente, mientras los chicos terminaban de cenar bajo el porche de madera del jardín, Adrián dejó su vaso en la mesa y me miró con una seriedad impropia de sus 9 años. Papá, ¿de verdad todo va a salir bien ahora? ¿Nadie vendrá a quitarnos esto? Miré a mis 2 hijos, sentí el aroma del jazmín y el frescor de la noche madrileña bajando de la sierra, y sonreí con una paz que creía muerta y enterrada. Sí, hijo. Todo va a salir mejor que bien, le respondí, apretando su mano y la de Sara. Porque ahora somos una familia real. Una construida sobre el acero de la verdad, y ese es un material que nadie, por mucho dinero que tenga, puede romper. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.